Hola Pau, hola a todos los que estén ingresando. Avísame vos, Pau, cuando esté Beto y damos inicio a la charla. Ahí está entrando Beto. Bueno, mientras tanto vamos saludando a todos y a todas y queríamos darles desde el Observatorio Argentino de Marketing la bienvenida a esta charla de periodismo y marketing o periodismo versus marketing a cargo de Beto Sabatini. Él es periodista, comunicador social y es director de LB8 Radio Nacional Libertador. Desde el observatorio, bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por estar presentes, agradecer principalmente a la Asociación Argentina de Marketing por siempre acompañarnos en todo lo que hacemos, e invitarlas a los que quieran recibir más información o saber en qué actividades estamos desde el observatorio, a que ingresen a www.oam.com.ar. OAM es por Observatorio Argentino de Marketing. Bueno, ahora cuando vos, Paula, indiques que está Beto, le damos la bienvenida y yo saco la cámara para que él pueda poner la suya. Entró Beto. Nada más que tiene el micrófono silenciado. Bueno, Beto, si nos estás escuchando bien, empezá vos a charlar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy esperando cuando ustedes me digan, arrancamos. No sé si ya estamos todos, si me escuchan bien. Se te escucha perfecto, Beto, pero la que te va a hablar es Paula. O sea que la consulta la haces con ella, ella se va a quedar con vos durante toda la charla y te va a servir de moderadora para cuando venga la hora de las preguntas. Bueno, perfecto. Entonces, cuando usted me diga, Paula. Beto, si querés empezar y bueno, voy admitiendo a medida que vayan entrando, pero empezar así manejamos bien el tiempo. Bueno, voy arrancando entonces. No sé cuántas personas estamos conectadas. ¿Cuántos En somos? este 20. momento somos 20. Pero inscritos hay 83, o sea que van a ir entrando en la medida que vos arranques con la charla. Vamos a ir empezando entonces. Bueno, yo soy Beto Sabatini, ya algo les dijo Paula y Paz. Soy periodista, he sido periodista muchos años, he estado también al frente de áreas institucionales, he manejado presupuestos de pauta publicitaria, también he sido docente, he ocupado varios roles, todos más vinculados al periodismo o a la comunicación social, pero alguno que otro también relacionado con el marketing. No soy especialista en marketing, eso se los digo de primera instancia, así que esta clase no va a ser sobre marketing. Ustedes seguramente saben más que yo. Y lo otro que les voy a decir, que esto me parece fundamental porque tiene que ver con todo lo que vamos a conversar en la tarde de hoy. Y es ser muy honesto con quién soy yo. Porque una de las primeras cosas que vamos a tratar de desmitificar en esta charla es la objetividad. Yo personalmente soy convencido de que no existe la objetividad como tal, no se puede ser objetivo, no puede una persona desvincularse de todo lo que piensa, de todo lo que cree y de toda la formación que ha tenido a lo largo de su carrera profesional o de su formación como persona. Uno no puede desvincularse de todo eso para opinar sobre un tema o para informar sobre un tema o para cualquier actividad que haga sobre cualquier tema. Uno siempre viene con un bagaje previo, con una formación previa, con una historia previa. Entonces, lo mejor es que todos empecemos a cultivar una honesta subjetividad en las cosas. Decir quiénes somos, desde dónde hablamos, y si en el transcurso nuestra opinión cambia o se modifica, que sea en base a de dónde partimos. Eso me parece de lo más maravilloso que nos puede lograr. También voy a estar tomando mate durante toda la charla, espero que me sepan entender, con este frío sin mate no se puede. Bueno, lo otro que les voy a contar es que yo no les voy a hablar desde la academia, si bien tuve mi paso por la universidad y por alguna que otra formación
de posgrado después. No les voy a hablar desde los libros, no les voy a hablar desde los textos, ni les voy a tirar autores por la cabeza. Yo les voy a hablar desde lo que me ha enseñado la experiencia en mis años de laburo, e inclusive las cosas que he tenido que desaprender porque la experiencia me ha mostrado que son de otra manera o de otras formas. Y el título de esta charla es Periodismo y Marketing, o Periodismo versus Marketing, porque una de las primeras cosas que yo conocí al dejar el ámbito universitario, el ámbito de la formación y empezar a trabajar como periodista, fue esta incómoda relación entre lo que en los medios de comunicación llaman la parte comercial, ¿sí? Es la parte comercial o la gerencia comercial, lo que sea, y el periodismo, como si fuera el periodismo una entidad totalmente escindida de lo comercial que lo sostiene. Hay una relación que siempre ha sido incómoda, tensa. Para algunos hay hasta una oposición entre el periodismo y la parte comercial y el marketing. Está bueno que acá hagamos una pequeña distinción. Siempre cuando se habla, sobre todo en el ámbito del periodismo, cuando se habla de marketing, no se hace la gran, digamos, la distinción clara de hasta dónde llega el marketing, y se suele hablar de dos elementos, que son la publicidad y la propaganda, que son parte del marketing, si se quiere, son instancias del proceso del marketing, o del mercadeo, no sé cuáles son los términos en castellano que ustedes prefieran. Yo en mi formación como periodista, la definición que tengo por marketing es la de Kotler, que no sé si está muy desactualizada o no, yo me la anoté acá en la compu, así que la voy a leer porque de memoria no me la sé. El proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. Esta definición, y se parece a varias otras tantas que yo he leído sobre el concepto de marketing, habla de un proceso mucho más amplio, no solamente de la cuestión esta del comercial, del diario o de la radio que viene a golpearte la puerta o te viene a llamar por teléfono para plantearte alguna incomodidad con algo que está saliendo. Bueno, de ahí esta relación tensa, conflictiva, que muchos de los periodistas viven con la parte comercial. Y vamos, a ver, vamos a empezar por, yo cuando les digo que no les voy a hablar de la academia, también se los digo por esto, y les cuento una anécdota personal acá. Cuando yo todavía estaba en el secundario, yo fui a un secundario técnico que nada que ver, era de industrias alimenticias. Pero teníamos un profesor en sexto año, porque era un colegio de 6 años, esto fue en el año 97, yo tengo, por si alguno pregunta, tengo 40 años, más allá que tengo los pelos parados, pero tengo 40 años. En el año 97, un profesor, un ingeniero muy conocido del sector y demás, nos agarra a todos los estudiantes de sexto año en filita, todos con nuestros guardapolvos, primera clase de laboratorio de industrias, y nos dice: buenos días alumnos, preparen una solución buffer de pH 4. Y nos quedamos todos con los ojos así, como el do de oro, porque en ningún momento nos dijo: saquen este instructivo, busquen esto, nada. De alivio, preparen solución buffer de pH 4, y se sentó en el escritorio. Después de 5 minutos que nadie decía nada, se para y dice: ¿que acaso ustedes no saben hacer una solución buffer de pH 4? Alumnos de sexto año de un colegio. Alguien se tuvo que animar y decirle: profesor, no sabemos. Dice: ¿saben qué? Yo tampoco sé. Se me acaba de ocurrir este ejemplo en el pasillo. Pero como en este laboratorio y en todos los demás allá hay una biblioteca, y mientras ustedes sepan a dónde ir a buscar la información, la van a poder encontrar. Entonces, todo lo que tenga que ver con cuestiones más académicas y fuertes y que surjan incluso de esta charla, siempre vamos a poder ir a buscarla. Yo voy a tratar de aprovechar estos minutos que tenemos ahora de charla para transmitirle algunas otras cosas y algunas otras vivencias que yo he tenido, tanto como periodista, como por estar al frente de áreas con presupuesto que invierten en publicidad. Bueno, vamos a empezar por algunas cuestiones de los mitos. Dentro del periodismo hay muchos mitos con respecto al marketing, y esto lo veíamos al principio, bien principio, cuando le decía,
no se distingue publicidad de propaganda de todo ese concepto más amplio que implica el marketing. Bueno, uno de esos mitos, por ejemplo, es que, uno de esos mitos del marketing es que la gente que hace marketing son unas especies de computadoras inhumanas que están todo el tiempo con un manualcito o con un librito, una planillita de lo que gana, de lo que estamos acá ganando en publicidad, de lo que se paga, como que son unas máquinas absolutamente concentradas en la plata. Nada más lejos de la realidad. Las personas que trabajan en las áreas comerciales o las personas que trabajan en los procesos de marketing o en una agencia o como consultores o lo que sea, lo que tienen es un objetivo profesional. Eso no los hace menos personas y menos humanos. Puede que el objetivo profesional sea distinto al del periodismo. Y acá entramos en otros de los mitos interesantes, que son los mitos sobre el periodismo. Los mitos sobre el periodismo quizás son mucho más nutridos que los mitos que hay sobre el marketing y sobre las áreas comerciales, porque los periodistas, es más, hay hasta películas de periodistas protagonistas, hay hechos históricos que han sido, entre comillas, protagonizados por periodistas. Entonces hay como toda una mitología alrededor de qué es un periodista o una periodista, y de qué hacen y qué los motiva, ¿no? Y demás. El primero de esos mitos es el mito heroico del periodismo. Como que los periodistas y las periodistas son personas con una especie de sentido brutal de la búsqueda de la verdad, y que van más allá de toda consecuencia, y que no les importa si se mueren de hambre o no, y que buscan la verdad. Es un poco el mito alimentado por sucesos como Watergate, para quien no lo tenga muy en claro. Cuando Nixon era presidente de Estados Unidos, una investigación periodística detecta que hizo espionaje durante la campaña. El escándalo que eso genera a nivel social en Estados Unidos termina con la renuncia de este presidente. Lo más probable, no nos vamos a meter ahora en geopolítica, pero lo más probable es que todo eso no haya sucedido solamente por la mera vocación de verdad de un grupo de periodistas, ni porque el hecho puntual de la noticia haya sido tan fuerte. Vamos a dejar ese análisis para otras charlas, igual porque es interesantísimo y aparte hay tantas miradas como personas al respecto. Pero esto de que los periodistas son una especie de justicieros, y es bastante un mito. Sí es cierto que hay periodistas con compromiso, hay periodistas con muchísimo compromiso, hay periodistas que han dado la vida por el periodismo. Hace muy poquito tuvimos un caso que es el de Sebastián Moro, periodista mendocino que fue a cubrir el golpe de Estado en Bolivia y terminó muerto a manos de grupos, digamos, ayudantes, entre comillas, del ejército boliviano. Yo no tengo muy clara la parte policial de eso, pero sí tengo muy en claro que Sebastián era un periodista, un compañero y una persona con un alto compromiso, y dio la vida en el cumplimiento de su deber. Ahora, eso no significa que ser periodista es ser una especie de Superman de la verdad o Supergirl de la verdad, porque eso tampoco es cierto. El otro mito sobre el periodismo es el contrario, que son unos mercenarios, unos buscapoder, unos revolvedores de la mugre, unos construcciones de operaciones, que el periodista siempre está viendo cómo joderle la vida a alguien y buscándole la quinta pata al gato y el pelo al huevo. Eso tampoco es cierto, más allá de que sí hay algunos periodistas que pueden ser así. No podemos decir que el periodismo consiste en eso. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, y acá hay una cosa que se pone interesante porque lo vamos a enlazar más al final de la charla. Los periodistas, las periodistas, los profesionales y las profesionales del marketing y de la comercial, todos ellos y ellas son personas, y en la gran mayoría de los casos son trabajadores y trabajadoras, que de alguna manera se insertan en el campo de la comunicación, de un lado o de otro. Y esta perspectiva no la tenemos que perder, porque ya hay un punto de unión y de partida, que es el de lo humano. Los periodistas, las periodistas, los licenciados y las licenciadas en marketing y más, somos todos personas que trabajamos, que tenemos que llevar el pan a nuestras casas y pagar un alquiler. Algunos están mejor, otros están peor,
pero da un punto de partida que es muy interesante y es este. Siguiendo con el desarrollo de esto, vamos a hacer un muy breve repaso histórico, porque en realidad es muy curioso que lo comercial y la necesidad de publicitar o de dar a conocer servicios y productos es tan antigua o incluso más antigua que el mismo periodismo. De hecho, hay evidencias del año 3000 a.C. en la Mesopotamia, de tablillas de arcilla que explicaban o promocionaban servicios. Hay una tablilla de arcilla que habla de los servicios de un zapatero, es un elemento histórico, arqueológico, que te cuenta qué tan buen zapatero era fulano de tal, yo con escritura cuneiforme y todas esas cuestiones. En cuanto al periodismo, si bien no hay un origen histórico súper concreto del periodismo, que uno pueda decir, el periodismo empezó tanto de tal año. La verdad que no lo hay. Hay un antecedente histórico súper antiguo, por ejemplo, en el año 60 a.C., 59 creo que es, en realidad, que en Roma se empiezan a hacer las actas diarias para que el pueblo tuviera conocimiento de los actos de gobierno. Es uno de los antecedentes más antiguos de lo que puede parecerse al periodismo o de periodismo en sí mismo. También durante la Edad Media existían los pregoneros, si quiere, que eran los voceros territoriales de los reyes y los señores feudales, que salían y clavaban las proclamas en los postes y se las leían a la gente. Si hay una fecha súper concreta, que, a ver, acá la tengo anotada porque los números no son muy fuertes, pero hay una fecha súper concreta que es el 1450, que es la impresión del primer libro en la imprenta de Gutenberg, que es lo que de alguna manera vino a cambiar ese concepto de que el periodismo o que la comunicación de los hechos estaba en manos del emisario de un gobierno o por ahí de la voluntad y la creatividad de los juglares y del boca en boca que recorrían los terrenos y los viajeros, incluso los mismos comerciantes. Y acá hay otra relación interesante. Uno de los primeros transmisores de noticias fueron los mismos comerciantes, que además de recorrer los territorios llevando mercancías, también llevaban noticias y las transmitían de boca en boca. Bueno, en 1450 aparece el primer libro impreso con la máquina de tipos móviles de Gutenberg. Hay una historia interesante ahí porque en realidad quien financia las exploraciones de Gutenberg para desarrollarla después termina echándolo al propio Gutenberg y se queda con la imprenta, pero también es historia de otro lado, búsquenla y diviértanse con la anécdota. Bueno, aparece la imprenta de Gutenberg y acá empiezan a cambiar las cosas porque imprimir, es decir, tomar novedades, transformarlas en una cuestión invariable que se distribuye y efectivamente distribuirla empieza a ser una realidad. Según la Asociación Mundial de Periodismo, que en realidad es World Association of Newspaper, la ONE en inglés, el primer hecho de periodismo, así periodismo como nosotros lo conocemos, de la impresión de una hoja distribuida y cobrada con un precio de tapa, es del 1605, un muchacho Carolus de apellido en Alemania. Hay una discusión en esto también porque hay algunos que dicen que hubo otra cosa 10 años antes, pero para que no le demos mucha vuelta a la numerología, tengamos en cuenta que ese periodismo, lo que se empieza a llamar la prensa, arranca ahí, año 1600, al comienzo. Todos coinciden en que arranca en Alemania o cercanías, Alemania, Suiza. Aparentemente el más documentado es el de Carolus en el 1605. Y ahí empieza esta cuestión de que con cierta periodicidad, de lo que viene el concepto de periodismo, o a través de un aparato que se llama prensa, de donde viene el término de la prensa, empieza esto de buscamos las noticias y a cambio de una moneda o un precio equivalente, le vendemos a la gente una hoja impresa con las novedades y las noticias
que van apareciendo. De ahí en adelante, bueno, hay un poco una clasificación de las etapas del periodismo, la vamos a pasar muy rápidamente, pero hay un primer periodismo que algunos le llaman artesanal, que empieza ahí en el 1600, es más o menos hasta finales del siglo XVIII. Hay una etapa que le llaman el periodismo moderno, o el periodismo liberal, o el periodismo de la Ilustración, que es de ahí de finales de ese siglo XVIII y el siglo XIX y demás. Y eso llega por ahí hasta finales del siglo XIX, principio del siglo XX, que aparece lo que algunos llaman periodismo industrial, otros le llamaron contemporáneo en su momento, pero que ya contemporáneo no sería, porque este periodismo tiene su final, digamos, tiene su momento más de apogeo cuando se suman los medios electrónicos, que ahí vienen a cambiar un poco el concepto. Estamos hablando de la radio y la televisión, que aparte vienen a cambiar un montón de cosas y vienen a generar una asociación y una transformación incluso hasta en el arte. No nos vamos a demorar en los análisis de la Escuela de Frankfurt y demás, y sus conceptos sobre el arte y la industria cultural, pero aparecidos los medios electrónicos, después llega el momento de la digitalización de todo esto, que es la que muchos coinciden en que es la nueva era del periodismo, que es el periodismo digital. Internet empieza en el año 94, se masifica sobre finales de los 90, se hace realmente una cuestión de accesibilidad a todo durante la década que va del 2000 al 2010, y hoy prácticamente hay muy pocas personas, por ejemplo en la Argentina, hay muy pocas personas que no tienen acceso a un teléfono celular con internet. Inclusive en los sectores más de mayor vulnerabilidad en cuanto a lo socioeconómico, los teléfonos con internet igual suelen estar presentes, está bien que en menor medida y demás, pero hoy la gran masividad de la información llega a la gente a través de los teléfonos de internet, que es la etapa actual. Bueno, pasado esta primera parte y este pequeño raconto histórico y demás, entiendo que hay algunas personas que se han ido sumando ahora. Les voy a repetir un poco algo que dije al principio, así hacemos un poco de redundancia, pero bueno, yo les explicaba al principio que yo he sido periodista, hoy soy director de un medio de comunicación, en algún otro momento he estado, tanto de lo público como desde lo privado, en el manejo de fondos que van destinados a la publicidad, y que les voy a hablar, como les decía, no desde la academia, ni desde los libros, ni desde los autores. Voy a tratar de hablarles de lo que he ido aprendiendo en estos años, de lo que he visto y lo que he sufrido en estos años de ejercer estas funciones. Bueno, pasado este pequeño repaso histórico, sobre todo del periodismo y un poquito de lo comercial, decíamos que el marketing existe desde el año 3000 a.C., vamos a meternos un poco de lleno a esta relación entre el periodismo y el marketing, el periodismo y lo comercial y demás. Y vamos a empezar por lo más importante de esto, que es lo que comparten. Tanto el periodismo como el marketing y puntualmente la publicidad y la propaganda comparten un elemento fundamental que es la verosimilitud, la credibilidad. Nadie puede hacer periodismo si no es creíble. Y nadie puede vender ningún producto si no es creíble. Si yo salgo por radio y televisión vendiendo una cabina de teletransportación como la de los supersónicos o una nave espacial que viaja a la velocidad de la luz, evidentemente no voy a venderla. Nadie va a estar en condiciones de creer que eso existe como para ser vendido, ¿no? Un ejemplo obvio, pero a veces la obviedad nos ayuda a categorizar las cosas. Lo mismo que si el periodismo sale a decir algo que es totalmente imposible de creer. Hago la salvedad de lo obvio, porque también es cierto que la verosimilitud y la credibilidad no son factores necesariamente asociados a la verdad. La verdad, como tal, es una aporía, es una construcción también. Muchas empresas de comunicación construyen verdades,
con elementos que toman de la realidad y elementos que aportan. Mucha de esa construcción de la realidad está, está marcada por una pertenencia ideológica que en algunas personas incluso es hasta inconsciente. Hay gente que no es consciente de que pertenece y adhiere a una ideología y es parte de las características de una ideología hegemónica. Pero sí vamos a coincidir en que la verosimilitud y la credibilidad son elementos fundamentales, tanto para el marketing como para el periodismo. Ninguno de los dos puede existir si no es creíble, si quien está del lado de quien oye, o quien está formando parte de nuestra audiencia, nos cree. Y esto, a ver, es el capital simbólico más grande en ambos mundos. De hecho, siempre que las marcas, por ejemplo, siempre que las marcas están construyendo o trabajando sobre su capital simbólico o acumulando simbólicamente, reforzando, fidelizando clientes y todo este tipo de cosas, trabajan en realidad sobre ese capital simbólico de verdad. Mientras más gente me crea, más gente está dispuesta o a tomar por verdad lo que yo comunico, o a tomar por bueno y deseable lo que yo le quiero vender. Hay ejemplos tristemente hermosos de empresas que han destruido una buena parte de su credibilidad. Hay ejemplos tristemente hermosos de periodistas que han destruido hasta por completo su credibilidad, inclusive por hechos a veces hasta no tan relevantes. En Argentina, puntualmente, creo que hay un par de personas que se conectan desde otros países, así que vale aclarar que algunos ejemplos de los que voy a dar tienen que ver con Argentina, pero en los últimos 10 años hemos vivido un proceso de deconstrucción vinculado a la verosimilitud y la credibilidad de los medios de comunicación. Nosotros tuvimos un primer quiebre a principios de la década del 80, que Argentina tuvo la guerra de Malvinas, y está bien intervenido por una dictadura militar y todas las excusas que quieran, pero los medios de comunicación argentinos, prácticamente todos, salieron a contar una versión victoriosa de un conflicto bélico que no era cierto. Y ese relato se cayó cuando evidentemente la realidad de ese conflicto bélico terminó explotando. Hubo incluso hasta manifestaciones públicas con un grado interesante de violencia y de enojo contra esos medios de comunicación que decían estamos ganando la guerra, y era todo mentira. Después de ese primer quiebre, porque hablo de un quiebre porque hasta antes de esto no había manera de descreer lo que decían el diario, la radio y la televisión. Como que, si lo dice el diario, la radio, la tele, ¿cómo va a ser mentira? Si lo están diciendo. En la década del 90, que en Argentina se vivió unos, si se quiere, como años de oro en cuanto a la publicidad y la propaganda, de hecho, por ahí hasta memorables. Creo que todas las personas que tienen más de 35 años se acuerdan de algunos elementos históricos de la publicidad argentina, como La Llama que Llama, por ejemplo, y cosas así. También es cierto que entramos en una etapa en que las propagandas también podían mentir. Nos encontramos con, por ejemplo, toda la invasión de estos comerciales de 1 hora que venían por los entonces canales de cable y cosas que nos vendían con el llame ya y el licuadora System y un montón de cosas que de repente fueron hasta motivos de mofa. Había en el programa de Tinelli gente que se reía de este tipo de comerciales. O sea que fíjense cómo también periodismo y el marketing, la publicidad, la propaganda van pasando por etapas similares también. La crisis de la credibilidad también aparece. En algún momento las publicidades en Argentina podían jugar con cuestiones como la rima. Había una publicidad muy curiosa que justo escuchamos hace poco, porque estamos dentro de unos días se van a cumplir los 100 años de la radio argentina.
Entonces en Radio Nacional están haciendo una serie de avisos que hablan sobre ese hecho histórico de Los Locos de la Azotea, que fue la primera transmisión de radio en Argentina, y al mismo tiempo van pasando pequeños momentos históricos de la radio y algunas publicidades y demás. Y había una publicidad muy graciosa que era de Medias Carlitos. Dice, Medias Carlitos, hasta los chicos las piden a gritos. Una publicidad radial de la década del 50, del 60 habrá sido, no tengo la fecha clara, incluso con la impronta de la locución de esas épocas, los locutores muy nasales hablando así como declamando hacia arriba, Medias Carlitos. Bueno, yo jamás he visto a un niño pedir a grito un par de medias, salvo en situaciones, volvemos a lo de recién, de vulnerabilidad socioeconómica, donde quizás sí un par de medias sea aplaudible, pero al público al que estaban destinadas esas publicidades, evidentemente no había niños pidiendo medias a gritos. Sin embargo, en ese entonces la publicidad podía jugar con el chiste de la rima, porque como Carlito rimaba con grito, jaja, qué gracioso. Fíjense que hoy ese tipo de cosas, o las propagandas por ahí las publicidades, perdón, que apuntan a lo odiosamente repetitivos. Acá yo puntualmente les estoy hablando desde Mendoza, creo que muchas personas de las que me están escuchando también, y seguro se acordarán de hace unos años, una tarjeta de crédito que era Provencred, que te metía un jingle en la radio que te machacaba con el tenga, Provencred. Creo que hemos quedado todos traumados con el tenga, Provencred, y no nos olvidamos más, o por ahí los más viejos con el Felipe Bellene, la casa que le conviene, que era una cosa de martillito. De todas maneras, desde lo poco que manejo de marketing, hay algunos especialistas que siguen sosteniendo que la repitencia sigue siendo, si no la principal, una de las más importantes armas. Pero bueno, pasado este momento, vemos también que hay un punto en común en esto, y volvemos a lo de la credibilidad y la verosimilitud. Siguen siendo el principal capital simbólico. Si recién les decía que hay casos de medios y periodistas que han perdido su credibilidad en Argentina, tuvimos hace unos años un gran quiebre con el diario Clarín. Es importante decirlo esto porque tiene mucho que ver con los momentos culturales que atravesamos después. Nadie duda de que Clarín ha sido en los últimos años el diario de más peso en la Argentina. En algún momento el propio CEO, el propio gerente general de Clarín, dijo: ningún presidente resiste 50 tapas de diario Clarín, y lo decía en clara alusión a Fernando de la Rúa, que es el último presidente argentino que no pudo terminar su mandato, desafortunadamente, porque yo soy un gran defensor de la democracia, y creo que buenos o malos, todos los presidentes deben terminar sus mandatos. Bueno, hubo un proceso de deconstrucción de esa idea de los diarios, la televisión, la radio no pueden mentir. Algo parecido pasó también con el marketing y con la publicidad y la propaganda. En algún momento era difícil de concebir que las propagandas te mintieran, te dijeran algo que no es, y hoy tenemos una de las principales tareas de las áreas de defensa del consumidor, es el responder a las demandas por publicidad engañosa. Venimos atravesando un proceso de construcción de esa cuestión hegemónica de que lo que sale por los medios, ya sea periodísticamente hablando o publicitariamente hablando, no puede ser mentira. Bueno, y ahora vamos a cruzarnos, ya que estamos viendo esto de que la verosimilitud y la credibilidad son el principal capital simbólico tanto del marketing como del periodismo. Vamos a ver los puntos en los que se cruzan y donde nacen estas tensiones de las que hablamos al principio de la charla, que siempre las áreas comerciales, que son, digamos, el punto final del proceso del marketing, a donde va a llegar la propuesta de quienes están haciendo todo ese proceso de venta de algo, y las áreas y las redacciones, que es donde están los que creen ser los únicos productores de contenido de cualquier medio de comunicación, y donde se producen esos choques tan incómodos que muchos hemos vivido desde lo profesional. A mí me ha tocado como periodista sufrir las presiones de un área comercial. Después me ha tocado, como responsable de un área comercial, quejarme ante un medio de comunicación por lo que hace un periodista. Muchos años después me tocó estar del otro lado y entendí el porqué.
Y fíjense que siempre se dan casos parecidos. Y vamos a marcar, a ver, vamos a hacer una distinción acá. Hay una tensión o una oposición que podemos denominar así, entre comillas, sana, entre lo comercial y lo periodístico. Hay una tensión que puede ser sana, que puede ayudar a que lo comercial mejore sus prácticas y lo periodístico mejore sus prácticas. Y siempre la oposición sana y con unas pautas éticas claras está bueno que exista. Y hay otra oposición que ya trasciende eso y puede transformarse en problemática no deseable y a veces en repudiable. Hay casos, lo vamos a nombrar, a ver, vamos a empezar hablando de los casos en los que el periodismo se mete con el marketing, o se mete con la publicidad, se mete con la propaganda. Hay algunos casos positivos, por ejemplo, si hay propagandas o publicidades que tienen elementos o contenido discriminatorio, o que no respetan la perspectiva de género, propagandas machistas. Hace un tiempo atrás hubo una propaganda muy fuerte, una publicidad, perdón, muy fuerte, de una fragancia internacional famosa, que básicamente consistía en un montón de varones simulando una escena cercana a la violación. No duró mucho tiempo la publicidad, creo que a Argentina nunca llegó, pero afortunadamente, y desde el periodismo, fue atacada la publicidad con un justo argumento, y en este caso no se reprodujo. Hay otros casos donde pasan cosas parecidas, y ahí sí el periodismo tiene un exceso. Hay, por ejemplo, países en donde el periodismo está cooptado por una línea ideológica particular, y esa línea ideológica está en contra de ciertas cosas que pueden llegar a lo mejor a través de la publicidad y la propaganda. Por ejemplo, quienes están ideológicamente parados enfrente o en contra de lo que hace el gobierno cubano, por ejemplo, así muy estereotipado, pero vale, pueden llegar a decir que el periodismo cubano, al ser estatal y demás, ha hecho, lo cual es cierto, hace ciertas acciones en detrimento de las acciones comerciales de marcas como Coca-Cola, por ejemplo. Bueno, hay casos en los que el periodismo está muy asociado a la línea ideológica, por ejemplo, a ver, hablemos de Estados Unidos. En Estados Unidos hay ciertos tipos de publicidad que no se podrían hacer porque el propio periodismo hegemónico dominante las atacaría y las acusaría de, por ejemplo, comunistas subversivos. Eso, hay casos, no vamos a demorarnos con la casuística, pero pongo el ejemplo de una posibilidad. Otras posibilidades tienen que ver cuando el periodismo ataca, por ejemplo, a una empresa o ataca a una persona que vende específicamente algo. Muchas veces el periodismo exagera con ese rol en la búsqueda de la primicia, de la noticia, pueden ir en contra de alguien que está haciendo las cosas, no digamos siempre bien, pero tampoco mal, y pueden generar una condena social, que es una de las cosas con las que el periodismo tiene que ser muy responsable, la posibilidad de condena social que tiene. Que el dueño de la marca Pirulo está sospechado de narcotráfico. Sí, porque Pirulo, no, el dueño de Pirulo es narco, es narco, es narco, es narco, es narco, es narco. Mientras yo me mantenga en el modo condicional al momento de hablar, y diga, podría ser, estaría sospechado, hay alguien que lo acusa, nunca lo confirmo, nunca doy las pruebas, pero planto la sospecha, y ahí en esos casos el periodismo comete el gran error de transformarse en denunciante, fiscal, testigo, juez y verdugo. Porque si yo digo que Juan Pirulo, dueño de Alfajores Pirulo, es narco, o que está sospechado de narco y que podría hacerlo y no sé qué, y la condena social la genero, y ya Juan Pirulo, dueño de Alfajores Pirulo, para el resto de la sociedad va a ser un narco que por alguna razón no fue condenado. Y
es un rol que el periodismo tiene que cuidar mucho. Hay una responsabilidad muy grande del periodismo en esto. Han habido casos, incluso en Argentina, casos grandes y complicados en esto. Hace no mucho tiempo vivimos el episodio de los cuadernos. Yo, como les dije al principio, voy a ser honestamente subjetivo. Yo tengo una participación y una cercanía ideológica y política con el gobierno nacional de este momento, y por lo tanto me considero un opositor del que fue el gobierno de Mauricio Macri. Eso me parece, como decíamos al principio, que siempre lo más sano y lo mejor es que digamos quiénes somos y de dónde hablamos. La famosa causa de los cuadernos, que si bien todavía judicialmente avanza, el principal elemento, que eran los cuadernos, al día de hoy no existen. Nadie ha tenido en su mano los verdaderos cuadernos de la causa. Y si ustedes se acuerdan, apenas empezó la causa de los cuadernos, uno de los diarios argentinos más grandes sacó una nota enorme donde ponían fotos de los cuadernos. Incluso mostraban, la marca de cuadernos era casi todos cuadernos Gloria, y los describían: cuaderno Gloria, tapa naranja, semiblanda, en este cuaderno Centeno anotó, ¿Y cómo pudieron hacer una nota con fotos de los cuadernos si los cuadernos no existían? Indistintamente es si el hecho que la causa de los cuadernos trata es real o no es real, ¿no? Es indistinto a que hagamos una nota con una prueba que no existe. Esos son los límites que el periodismo tiene que reconocer y hacer la mea culpa. Desde el lado del periodismo más afín al actual gobierno nacional, hay cosas similares, ¿no? Nadie está exento de este pecado, y hay una cuestión que es importante decir en esto. En todo lo que hagamos que tenga que ver con transmisiones o mensajes masivos que llegamos a mucha gente, siempre va a haber disputas de poder. Es imposible que la práctica profesional del marketing esté escindida de las disputas del poder, y es imposible que la práctica profesional del periodismo esté escindida de las disputas del poder. No se puede. Como no existen las cuestiones 100% independientes, y como no existen, como les decía al principio, no existe la objetividad como tal, porque nadie puede escindirse, separarse de su historia, de su formación y desde su ideología propia, indistintamente de que adhiera a una ideología en particular o no, pero siempre alguna postura ideológica tenemos. Bueno, pasado perdón, estábamos hablando de los momentos en los que el periodismo y el marketing o la parte comercial chocan, ¿no? Vamos ahora a hablar de la parte en la que las áreas comerciales interfieren con el trabajo del periodista, que esto casi todos los colegas periodistas en algún momento, y las colegas periodistas en algún momento lo han vivido. Siempre sucede que cuando una empresa o un Estado es un fuerte aportante a la cuenta publicitaria de un medio, le molesta de sobremanera que ese medio hable en contra del gobierno que está pautando o de la empresa que está pautando, indistintamente si lo que dice el medio tiene o no tiene razón. Y teniendo en cuenta que la persona que maneja los fondos de una empresa en publicidad o de un Estado en publicidad tiene como una de sus funciones cuidar la imagen pública de ese gobierno o de esa empresa, evidentemente lo primero que va a hacer, como dentro de sus funciones, es comunicarse con el medio, tratar de morigerar la situación. Como bien decíamos al principio, hay una interacción sana en esto, porque también puede ser que el periodismo se exceda, también puede ser que el periodismo tome por verdad algo que no lo es, también puede ser que el periodismo quiera dar solamente una de las versiones y después mirar para otro lado cuando le piden dar la segunda, como también puede ser que el periodismo tenga razón o sea real y válido lo que está diciendo, y quien está poniendo plata en calidad de auspiciante no quiera que eso se sepa o no quiera que se lo atribuya. Y ahí es donde entramos en los debates tremendamente éticos y tremendamente complicados que muchas veces viven los periodistas y las periodistas, que es el acoso del área comercial cuando, como periodista, tenés una verdad incuestionable en tus manos y querés publicarla y querés decirla con todo lo que tenés para decir, y del área comercial te machacan y te machacan y te machacan. Y ahí es donde entran mucho también los roles de los editores, los directores de los diarios y de las empresas,
Cuando digo diarios, también Beto, digo tele. discúlpame que te interrumpa. Sí, ¿Te parece que vayamos cerrando un poquito y damos espacio a las preguntas? bueno, vamos entonces a ir, a ver, de todas maneras, estaba justo por empezar la parte final. Me parecía importante hablar de empresas, porque no es lo mismo un periodista que la empresa donde trabaja. Eso es siempre un tema que la gente confunde cuando habla del periodismo y de la libertad de prensa, y nos olvidamos en el análisis de las empresas y la libertad de empresa. Muchas veces se defiende la libertad de empresa en nombre de la libertad de prensa, que no son para nada lo mismo, aunque se parezcan. Y voy a ir a lo que me parece concluyente para cerrar la charla, y tiene que ver con esto. Primero, hay algunas verdades que pueden incomodar o no, pero no dejan de serlo. La primera es que periodismo sin marketing, para retomar el título de la charla, no existe. No hay posibilidad de periodismo si no hay alguien que sostenga económicamente el medio de comunicación, sea un medio de comunicación de gestión estatal o de gestión privada. Siempre alguien paga por eso. Entonces, no existe el periodismo sin un ente financiador, por ende no existe el periodismo sin algún tipo de marketing, de publicidad, de propaganda que lo sostenga. Otra verdad incómoda es que muchas veces se pretende hacer publicidad y propaganda sin ningún tipo de contralor contenido. Sería algo así como hacer marketing sin periodismo. Hay gente que lo ha hecho y no debiera, jamás, porque siempre, y en esto es otro punto en el que coinciden periodismo, marketing, publicidad, propaganda, todos construimos información. Tomamos información que siempre es pública y construimos información pública y formamos opinión y transmitimos información a la gente. Entonces, si no hay procesos de contralor en eso y no hay procesos de balance en las cosas, siempre corremos el alto riesgo de estar haciendo daño. Y acá vamos a lo central en esto. No podemos esperar que las empresas, porque las instituciones y las empresas no toman compromisos. Quienes toman compromisos son las personas. Entonces, lo que me parece fundamental en esto, fundamental, y lo digo sabiendo que hay montones de profesionales del marketing, del periodismo y de la comunicación en general mirando, lo fundamental es que pensemos en las personas y en los profesionales, porque nosotros y nosotras, como profesionales, sí nos podemos comprometer, las personas se comprometen. Cuando una empresa toma un compromiso, en realidad es la gerencia, el gerente o la gerente de esa empresa que se compromete a tal o cual destino. Cuando un gobierno toma un compromiso, es el gobernador o la gobernadora quien se compromete. Y compromete en eso a la institucionalidad. Entonces el trabajo es sobre los profesionales y las profesionales de la comunicación en general, donde está el periodismo, el marketing y todo lo que queramos agregar, el de asumir el compromiso que tenemos para con esas audiencias, que lo que tenemos que generar son audiencias con lectura crítica, audiencias que puedan discernir entre lo que ven. Lo ideal es que si en algún momento profesionales de la comunicación emiten mensajes que consensuadamente no son mensajes deseables o son incluso mensajes repudiables, y vuelvo al ejemplo de la publicidad del perfume que emulaba una violación, sean estas propias audiencias las que hagan la lectura crítica y ayuden a este proceso, porque de esa manera, si generamos una audiencia con lectura crítica, con visión crítica de las cosas, crítica en el sentido amplio de la palabra crítica, vamos a poder tener mejores prácticas desde el marketing, desde la comunicación, desde el periodismo, desde la publicidad, desde la propaganda, y ese compromiso sí lo podemos asumir todos y cada uno de nosotros y nosotras, desde lo personal y lo profesional. Así que cierro con esto, espero no haberlos aburrido, agradezco muchísimo a Paz y a Paula y a la organización por haberme invitado a la charla. Quedo a la expectativa de preguntas, respuestas, no sé si vamos a hacer un break, ahí te paso la posta, Paula, y vos me decís cómo seguimos. Muchas gracias. Beto, gracias a vos. Mira, acá estoy leyendo las preguntas en el chat, así es un poquito más organizado. La primera dice, ¿por qué pensás que dejamos de ser uno de los mejores países en publicidad? ¿Y por qué crees que bajó tanto la calidad de nuestra publicidad? Pregunta Ginny.
Bueno, ahí hay un tema fundamental. Esto por ahí los profesionales del marketing lo manejan mejor que yo, pero todas las publicidades, cuando hablamos de publicidad, por ahí yo usaba los dos términos, creemos que publicidad es básicamente contenido que busca vender un producto y propaganda es contenido que busca sostener una idea, así de muy grandes rasgos, ¿no? Cada vez que hacemos publicidad, quien hace una publicidad espera una contraparte de esto que es incrementar ventas. Al momento de incrementar ventas, y en todo balance empresarial de todo tipo, lo fundamental siempre es que la relación costo-beneficio sea la mejor. Y si yo obtengo el mismo beneficio en cuanto a cantidad de ventas, haciendo publicidad más barata, si quiere, que haciendo publicidad cara, porque toda empresa opte por la publicidad barata. ¿Por qué voy a gastar más? Ahora, yo esto ya son conclusiones personales, pero yo lo vuelvo a vincular con la audiencia crítica. Si nosotros tuviéramos una audiencia educada en la lectura crítica, a la que nosotros hayamos contribuido como profesionales en eso, si yo te doy una publicidad de mala calidad, de bajo costo, y de alguna manera subestimando tu potencial como audiencia y tu capacidad de juicio y de albedrío como audiencia, y vos como audiencia, toda esa audiencia, tiene lectura crítica al respecto, y el resultado sería negativo. Las empresas se verían obligadas a hacer publicidad de calidad si la audiencia reclamara calidad en la publicidad. Esta es una opinión, insisto, muy personal. Si a mí me tocara volver a manejar la pauta publicitaria de una empresa, volvería a tratar de defender la mayor calidad posible en los contenidos y volvería a encontrarme con el contador que defendería el menor costo posible, y sería mi compromiso personal como profesional, defender un poco también la necesidad de no generar la tendencia hacia la mala calidad, porque eso degrada a la larga la calidad de las audiencias y terminamos generando un daño social en eso, que creo que es uno de los compromisos que tenemos que asumir como profesionales de la comunicación, indistintamente de cuál de las ramas tenemos. Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas. En un contexto en donde la información ya no le pertenece a los periodistas, ¿qué valor agregado le podemos aportar a la sociedad, además de credibilidad y una verdad o subjetividad honesta? Bueno, ahí voy a disentir con la primera parte. Por dos razones. Primero, la información nunca fue propiedad de los periodistas o las periodistas. Y segundo, yo soy un convencido de que no hay que sobreestimar, así como no hay que subestimar tampoco, la circulación colectiva y los trabajos en las redes sociales y lo que se puede generar de manera comunitaria, tampoco hay que sobreestimarlo. Hoy, a ver, cuando apenas apareció Internet y se hizo un elemento masivo, Internet contribuyó a cierta democratización de la información y a cierta horizontalidad de la información durante un tiempo. Pero no pasó mucho tiempo hasta que los grandes concentradores de información encontraron la manera de volver a manejar esos flujos. Hoy una empresa con muy poca infraestructura y capacidad de análisis de Big Data y bases de datos para analizar, perfectamente te puede decir cómo y de qué manera tunear las tendencias en las redes sociales y las tendencias en la circulación de la información para que vayan hacia un lado o hacia otro. Para no aburrirlos yo con el tema, les recomiendo a todos que vean la película Nada es privado, que creo que sigue en Netflix todavía, y que cuenta el caso de Cambridge Analytica en el 2015, y cómo Cambridge Analytica, utilizando, ni siquiera siendo parte de la empresa Facebook, utilizando un, entre comillas, fallo de seguridad de Facebook, con juegos y aplicaciones divertidas, consiguió bases de datos y logró a partir de eso saber de qué manera influenciar, usando los mismos canales de las redes sociales, influenciar la opinión pública de una manera u otra.
inventaron también la estrategia de los falsos medios y las fake news, que hoy en día, si bien hay todo un gran combate contra las fake news, y armamos proyectos como el de chequeado.com y el de Reverso, y otros proyectos más que están para la verificación de la información, sigue habiendo toneladas de fake news, sigue habiendo gente que comparte por verdaderas cosas que son totalmente falsas, y lo hemos vivido ahora en esta etapa de pandemia del coronavirus. Toneladas de falsa información compartida y defendida como verdadera. Gente publicando en sus cuentas personales, de sus redes sociales, una información que lo único que tenía de valioso era que coincidía con lo que esa gente quería escuchar. Si a mí no me gustaba la cuarentena y me molesta la cuarentena y de repente me encuentro en una página web que se llama lainfodelpeloponeso.com, que dice la cuarentena es un invento porque lo que quieren hacer es el control, bla, 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 entonces la gente va y lo comparte en sus redes y lo defiende. No, y que el coronavirus, si te haces gárgaras con vinagre ya se muere y no tenés que preocuparte, o el coronavirus está matando menos gente de la que dicen. La cantidad de información falsa y peligrosísima que ha circulado en los últimos 2 o 3 meses, basta para que sepamos que el comunitario es la panacea de esa horizontalidad de la información y descentralización de la información, sino que lo único que hacía falta eran las herramientas necesarias para volver a conducirlo. Entonces ahí el periodismo puede aportar muchísimo, pero muchísimo. Empezando porque el punto de partida sea esa honesta subjetividad, porque entonces todo es muy creíble. Yo por ahí festejo mucho el trabajo periodístico de diarios como Página 12, que siempre dicen quiénes son y desde dónde hablan, y desde decir somos tal cosa, hablamos desde tal lado y creemos en esto, y te decimos esta información. Entonces vos sabés a quién estás leyendo. Vos sabés qué es lo que defienden, qué es lo que sostienen, qué es lo que les interesa, y entonces podés hacer tu lectura crítica al respecto. Como soy muy crítico de los medios de comunicación, que se venden como los independientes y los objetivos, y están tremendamente ideologizados, y quieren hacer pasar por verdad su punto de vista. Entonces ahí, la honesta subjetividad como punto de partida. El tratamiento responsable de la información, porque si yo, y volvemos a lo que habíamos hablado más temprano, de la acumulación simbólica y la verosimilitud y la credibilidad como valor simbólico. Si yo construyo valor simbólico, credibilidad, sobre, por ejemplo, mi marca como medio de comunicación, o mi nombre como periodista, si yo firmo como Beto Sabatini y tengo un criterio de rigurosidad sobre lo que publico, y soy honesto con decir desde dónde y para quién hablo, entonces siempre voy a ser creíble. Puede que no estén de acuerdo conmigo, puede que no compartan mi mirada, pero ya el solo hecho de saber que la información que yo trabajo tiene ciertas, entre comillas, garantías de credibilidad, porque estoy apostando ese capital simbólico que he generado a lo largo del tiempo, y le estoy poniendo mi nombre y mi cara, o le estoy poniendo la marca de mi diario a lo que hago, y esa marca de diario la trabajo con responsabilidad y con credibilidad, entonces aporto muchísimo, porque la gente sabe quién habla, desde dónde, por qué, y que la información tiene un tratamiento serio. Entonces, cada vez que yo leo, por ejemplo, una noticia falsa publicada por un medio histórico de comunicación, que hemos visto montones en los últimos meses, yo lo que veo en esas notas son pequeños suicidios empresariales. Que una empresa que tiene 60, 70 años o más, comunicando, publique una nota y a las 48 horas se vea que es falsa, se están suicidando. Acá en Mendoza tuvimos un ejemplo hace apenas unas horas. En Mendoza, en esta etapa de cuarentena, pasamos a la etapa pasamos del aislamiento social al distanciamiento social, que es una última etapa, si se quiere, de este proceso, entre comillas, de cuarentena. Y un canal de televisión de los más prestigiosos de acá puso a su jefe de prensa, al jefe referente del medio como jefe de prensa, a decir: Mendoza salió de la cuarentena. El propio gobernador de Mendoza tuvo que salir a corregirlo, pidió salir al aire y decirle: mire, no hemos salido de la cuarentena, ojo. Ahora, el daño que se generó ese periodista al decir, salimos de la cuarentena, y tener que ser desmentido por el gobernador y tener que desdecirse 20 minutos después, es enorme.
ha sido el campeón de los memes en las últimas 24 horas. Todo el mundo se ha reído de este periodista por el daño que se causó a sí mismo al no haber sido serio con el tratamiento de la información que tenía que dar. Entonces, ¿qué podemos aportar? Muchísimo, un montón. Desde ahí y de un montón. Perfecto, Beto, muchas gracias. Nahuel Cabrera pregunta, ¿qué otras variables de credibilidad pueden existir además de la de los datos? Bueno, vale decir que para generar verdadera credibilidad, vuelvo a lo de recién, la honesta subjetividad, es decir, quién sos, desde dónde hablás y qué defendés, para empezar. Porque si a mí, una persona que está, a ver, pongamos ejemplos, una persona crítica, muy crítica del gobierno nacional, mañana sale a defender las maravillas del gobierno nacional y no le voy a creer, por más que lo que diga sea cierto. Hace unos meses atrás veía una entrevista a Facundo Manes, que no es santo de mi devoción, pero tengo que darle el crédito a esta. Él decía que la verdad no es tan importante como pertenecer. Cuando hace 100.000 años atrás vivíamos en manadas y no teníamos la construcción social y cultural que tenemos ahora, lo más importante era que la gente que formaba parte de tu horda o de tu manada no te dejara solo o sola, porque venía el tigre y te comía. Y si ellos pensaban que el rugido del tigre era el enojo de Dios, porque no habías cosechado la suficiente cantidad de cerezas para las ofrendas, y vos venías y dices, no, mirá, ¿sabés qué? Yo me di cuenta que es el tigre que cuando anda con hambre ruge, entonces cuando escuchamos rugido es porque pone un tigre dando vueltas, y los otros 50 de tu tribu te decían, no, es Dios que se enoja, y vos le discutís, te echan de la tribu, te quedas solo, viene el tigre y te come, y vos tenías razón, y el tigre te comió. Y los otros no tienen razón, era el tigre y no el enojo de Dios, pero los otros sobreviven y vos no. Bueno, en ese contexto, la credibilidad se vuelve una cosa fundamental. ¿Y por qué digo este ejemplo de la verdad y la pertenencia? Porque en realidad la credibilidad puede o no puede estar asociada a la verdad. Hay gente que puede decir grandes mentiras y tener mucha credibilidad. Por eso siempre es importante primero decir quiénes somos y desde dónde hablamos. Porque eso hace también a la construcción de esa lectura crítica de la sociedad. Lo otro que te puedo decir, Nahuel, con respecto a que además de los datos, es que hay que ser serios con las fuentes, hay que ser serios con la información y hay que medir las consecuencias de la información. Si yo como periodista de un canal de televisión salgo mañana a decir que el coronavirus es falso y no existe, es posible que haya un 90% de mi audiencia que no me crea, pero con que un 10% me crea y salga a darse besos con gente que tiene coronavirus, estoy matando al 10% de mi audiencia. Bueno, no matándolo, pero lo estoy llevando a que se contagien y un 3% de ese 10% posiblemente muera, que es la estadística de mortalidad que tiene el COVID-19. La seriedad en el tratamiento de la información es fundamental. Y la honestidad en cuanto a quién sos y de dónde hablas es fundamental. Los datos incluso que vos ponías como elemento, hasta pueden ser mentiras. Yo puedo ser muy creíble con datos falsos. Entonces ahí es donde empiezan a jugar todas las cuestiones que tienen que ver con la ética y con el compromiso personal. Repito lo de recién, las personas pueden comprometerse. Vos, Nahuel, como profesional, podés comprometerte. Y si tu compromiso y el compromiso mío y el de Paula y el de Paz y el de un montón más es en sinergia con la construcción de una audiencia crítica, más allá de que a lo mejor a vos te gusta Macri y a mí no, lo cual es indistinto porque si los dos laburamos serios, vamos a construir una audiencia crítica y vamos a hacer un aporte enorme, porque después va a ser esa propia audiencia la que va a distinguir en algún futuro ideal, si nos comprometemos todos, la que va a distinguir entre el trigo y la paja. Perfecto, Beto. Y bueno, vamos con la última, un poquito relacionado a lo anterior, de Débora, que dice, ¿cómo podríamos aplicar esa honesta subjetividad
cuando nos enfrentamos a un país en el que abunda la censura y las fake news viajan en ascensor, mientras que las noticias reales van por las escaleras? Bueno, yo no sé si es que las fake news viajan por ascensor. Es cierto que corren mucho, pero corren, vuelvo al ejemplo recién de la cuestión de la pertenencia y de lo aferrados que estamos, lo aferradas que estamos las personas, a defender algo que de alguna manera dice lo que nosotros querríamos decir. Y es ahí donde las fake news tienen su caldo de cultivo más fuerte. Si yo estoy en contra de, vamos a dejar hablar al gobierno actual, hablemos del anterior. Si yo estaba en contra de Mauricio Macri como presidente y de repente veo una información que dice Mauricio Macri comió cabezas de niños, a ver, ¡ay, qué bueno, tengo que compartirlo! Y esa, en el fondo, la gente que entiende que eso es mentira, que no hay posibilidad de que Mauricio Macri haya salido a comer cabezas de niño o el presidente caníbal, y sin embargo lo comparte. Bueno, esa es la gente, o esa es la actitud, digamos, esa es la actitud que termina transformando las noticias falsas en tan dañinas. Por otro lado, la información real también tiene poderosísimos canales, súper potentes canales de información, que si nosotros seguimos trabajando en esa audiencia crítica, tiene que llegar algún momento en el que como profesionales de la comunicación hayamos aportado a la construcción de esa audiencia crítica. Si hay un compromiso personal de cada profesional de la comunicación a hacer un aporte pequeño, aunque sea, en este sentido, va a llegar un momento en que las fake news no solo no van a viajar por ascensor, como decís vos, sino que no van a tener cabida. Esta paparruchada no tiene sentido y la van a descartar y va a dejar de tener peso. Ahora, si nosotros como profesionales de la comunicación seguimos priorizando el resultado netamente numérico antes que el trabajo responsable propio de cada uno y de cada una, y vamos a seguir alimentando esta situación. Vamos a seguir contribuyendo a una audiencia que no tiene lectura crítica o que directamente tiene por ahí una situación que es más complicada, que es algo así como una despreocupación, como que a la audiencia ya no le importa lo que le llega. Estamos generando tanto descrédito, estamos haciendo tanto daño con el mal tratamiento de la información o las falsas noticias. Y te pongo las falsas noticias aparte de las fake news, porque creo yo que las fake news, así como una marquita, generalmente están publicadas por diarios truchos, difundidas por cuentas truchas de redes sociales, potenciadas, y recién ahí caen en la bolsa de la gente que necesitada de un elemento que diga lo mismo que ellos piensan, las difunde. Las falsas noticias son las de medios de comunicación que han construido valor simbólico y lo dilapidan y lo malgastan publicando mentiras. Vamos a poner un ejemplo también contrario a mi ideología, pero les recuerdo el caso de Navarro en C5N, hace 5 años, 4 años y medio atrás, poniendo placas de Scioli ganó por amplia diferencia, y 3 horas después, 4 horas después, Macri era presidente. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te dañás a vos como periodista? ¿Por qué dañás a tu canal de televisión como periodista? ¿Por qué le haces creer una cosa a la gente para que después tenga que descreerla? Bueno, ahí en esas acciones es donde destruimos la posibilidad de una audiencia crítica y le damos lugar a que las fake news corran como reguero de pólvora, porque si total cualquiera dice cualquier cosa, yo voy a compartir lo que a mí me gusta, porque a mí me gusta esta nota donde dice que Macri come cabeza de niño, la voy a compartir. O la veo compartida en el muro de alguien y no le digo nada, que eso también, recordemos que también se puede fallar por abstención. Si yo veo que un conocido o una conocida mía publica una noticia que no es cierta, que es falsa, y me tomo el trabajo de decir, mirá, esto es falso, aunque me encantaría que sea cierto, en caso de que así fuera, pero es falso. Eso es parte de ese compromiso que tenemos que asumir.
Si hay algún objetivo en común que debiéramos tener todos y todas, más allá de la ideología o la línea política a la que tengamos adherencia, es el de fomentar la audiencia crítica, porque es donde podemos aportar realmente al mediano y al largo plazo en que tengamos una audiencia social más sana y que podamos sanear todos los procesos que tienen que ver con la información y con el ejercicio profesional de la comunicación en todos sus campos. Buenísimo, Beto. Genial. Creo que no hay más preguntas. Así que bueno, muchas gracias por tu tiempo, por estas lecciones de periodismo y marketing aplicado al periodismo. Gracias también a todos por participar. Y bueno, vendrán más charlas y más amplitud en el sector. Bueno, muchas gracias Paula y Paz por la invitación y gracias a todos los que me han escuchado todo este rato. Espero no haberlos aburrido. Cualquier cosa, cualquier duda o comentario que tengan a través de Paula o de Paz me lo pueden hacer llegar. Siempre dispuesto y los invito a escuchar LB8 Radio Libertador, que es la radio que dirijo en este momento. Les paso el chivo. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias a vos. Y bueno, estaremos informando a través de LOAM sobre nuevas actividades, nuevas charlas, para seguir en contacto. Muchas gracias, Beto. A ustedes.